Vean, Préndelo. les voy a enseñar algo que me enseñaron. Cuando uno está Hola, hola, listo, hola. dice cámara, grabando, sonido, grabando, 3, 2, 1, acción. Se esperan 5 ¿Quién segundos se y cree empiezan a esta, no? grabar. Ya está grabando. Dejen hablar la directora. Nosotros decimos los Mira, no me cámaras. maten, no ese mes de producción audiovisual para que me estén chimbiando. No, nosotros lo vemos. Pero gracias por tu aporte. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Para mí es una gran oportunidad, un gran privilegio tener a este nuevo invitado. Por favor, que se presente. Ok. Soy Rohani Niño, tengo 26 años. eh, Tengo 27 años. Soy adorador y también hago teatro en mi iglesia y se llama CIME Internacional. Que decirlo, las siglas significan Cristo es mi esperanza. O sea, te mueves más que todo en el área del teatro. Sí, Sí, es más, tienes que sepa un grupo de teatro, ¿no? sí, yes. Se ¿Cómo? llama Teatro Emuna. ¿Qué significa emuna? Emuna significa fe o confianza en Dios a ciega. O sea, es como la certeza de que va a venir. O sea, de que tienes la fe y la convicción de que eso va a pasar. Amén. Epa, perfecto. Y pues como siempre en cada capítulo, Dylan, acá vamos a dejar de todos modos nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. También el de Emuna, que hasta ahorita está empezando, ¿cierto? ¿Hace cuánto? Sí, señor, apenas estamos empezando. Santiago nos ayudó con las fotos ayer. Mentira. Y pues Dylan es uno de Sí, los yo estaba integrantes haciendo auxiliares. No, de mentira. intérprete, o sea, está haciendo de actor. Es un gusto estar compartiendo contigo tu nombre. Fíjate que tu nombre es muy difícil de aprender. Mi nombre Rohani, es- Rohani, Mi ¿no? nombre se pronuncia Rohani, así es. Rohani, Rohani. Yo te tengo guardado como RJ, pero tú me dijiste que tenía un significado hebreo, ¿no? Mi nombre significa conocimiento del Espíritu Santo. Opa, y tienes conocimiento del Espíritu Santo. Ahí vamos, pero sí, bastante. Qué humilde eres. Por eso Dylan debe permanecer más tiempo contigo. Mentira. Bueno, hoy queremos hablar de un tema muy problemático, muy interesante, la verdad. Está Está fuerte. chévere, la verdad. La verdad me parece muy chévere. Vamos a estar hablando de tres sillas, prácticamente algo como que en la iglesia se conoce como calientabancas, calientasillas, que son esas personas pues que vienen al culto. Pero vamos a estar hablando en tres aspectos. Diferentes. Cada uno va a representar Una silla. y la va a explicar y vamos a estar opinando sobre cada una de estas. Vamos a tomar por completo el rol de la silla ahora mismo. Cada uno va a ser uno de... Se vuelve una silla. Me pido ser una butaca. No, yo sería una más. Yo sería, sí, como Ay, yo un sofá de eso de lo me que pido se mueve. ser una silla de montar caballo. ¿Una montura? Re raro. Esa fue la más rara que se me vino a la cabeza. Yo sería la silla esa de los juegos mecánicos, la que gira. Esa es la mía. Ah, vale. La de las montañas rusas y todo. Más o menos, sí, esa es la que Vale. gira. No, pero bueno, ya sin tanta vaina. Bueno, tenemos tres tipos de sillas. Cada uno va a decir la suya, solo como el nombre. Y en cada uno vamos a estar explicando un poquito sobre el tema, sí. Entonces la mía va a ser la silla del compromiso. La mía viene siendo la silla del desinterés. Y la mía es la silla del conflicto. Perfecto. Entonces, ¿comenzamos? Sí. Listo. Primera, la silla del compromiso. Acá tenemos que nos dice, todo esto viene siendo... ¿lo puedes explicar tú? Sí, claro. ¿De dónde sacamos todo esto? Digamos que todo esto viene de un libro que hizo una persona que se llama Jensen Franklin. Franklin, creo que lo dije bien. Él habla sobre las tres sillas, en qué referente quiere decir las tres sillas. Él habla en su libro se enfoca mucho en Josué capítulo 24:15, que dice que debemos servir a Dios en algún ministerio, en algún parte de la iglesia, debemos estar en el servicio.
no debemos estar sentados o haciendo, simplemente yendo a la iglesia a repetir, como quien dice, palabras vanas, palabras que van, palabras que fueron vacías y regresamos a la casa igualmente como entramos a la iglesia. Entonces él se enfatiza en estas tres sillas, la cual es la silla del compromiso, la silla del desinterés y la silla del conflicto, que la silla del compromiso por encimita, pues ya como lo dice el mismo nombre, es la silla como la de los que sirven, los que están activamente sirviendo a Dios, la silla del desinterés, como los que están, como dijo mi amado Dylan en algún momentico, dijo que era la silla de los tibios, y la silla del conflicto es como los que tuvieron algún conflicto con la iglesia, que digamos, no sé, tuvieron como el más que todos podemos ver es como ese conflicto del diezmo, ¿no? Que piden el diezmo, eso, más es Listo. como decir, Ahorita bueno, profundizamos, ok. Pero entonces es como tal, sería, ¿qué rol estás tomando en tu iglesia? ¿En qué silla te estás sentando? ¿Qué puesto estás ocupando? Si es desde los que están sirviendo, los que se están moviendo, o los que se quejan, o los que no hacen nada. O sea, todos los están definidos, digamos, en estos tres aspectos. Es lo que logro más o menos entender. Sí, exacto. Entonces, pues cada uno tiene como también su definición. No sé si les parece que pues las leamos y ya empezamos a hablar ¿listo? sobre esto. Entonces, la primera pues es la silla del compromiso. Acá dice que comienzan, creo que todas comienzan con una pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, Dice, en esta, dice, comienza con la pregunta, ¿tienes tú una naturaleza espiritual? En esta silla encontramos a aquellos que han nacido de nuevo y caminan en el espíritu. Viven una vida comprometida y mantienen una mente espiritual. Son santos en sus acciones y buscan a Dios. Construyen sus vidas en cosas espirituales. Estas personas están comprometidas con la casa de Dios semanalmente, con la palabra de Dios, dando y sirviendo. En cuanto al matrimonio, su cónyuge y su casa son la prioridad para ellos. Su más grande prioridad es que sus hijos vivan en el temor y amor de Dios. La silla a la que debemos aspirar sentarnos. La silla que todo cristiano debe tratar de estar. sí, Y yo recalcaría que creo que la palabra más que enfatiza esta es el compromiso, ¿no? Pues ahí, esa es la misma de la silla del sí, compromiso. es como la silla del compromiso. Sí, es como la que deberíamos estar sentados todos. Y sin entrar tanto porque también hay como quien dice, en las iglesias a veces quieren como que el compromiso sea llevado más a estar en la iglesia y menos con la familia, cuando la Interesante. misma palabra dice que debemos primero edificar nuestra casa y después edificar las cosas de la iglesia. Epa, me Hay gusta un buen esa. balance, o Sí. sea, Tiene como tal. tiene que Hay haber un un buen A balance. veces equilibrio. uno se encierra mucho en el compromiso de la iglesia y saca esos compromisos que son importantes también, como viene siendo la pareja, como viene siendo los hijos, o como viene siendo como tal la familia en general. Porque realmente la iglesia es un compromiso importante, pero no creo, pues yo escuché una vez un top, no me voy a arriesgar a decir que es bíblico, pero yo creo que es algo que nosotros debemos tener presente, que es, en primer lugar, tiene que estar Dios sobre todas las cosas, en segundo lugar, la familia, y en tercer lugar, la congregación. Sí, también lo he escuchado. Sí. Y yo creo que es óptimo y es algo que debemos aspirar porque a final de cuentas si tenemos una cosa por encima de la otra, muchas otras cosas van a perder el peso. Un cristiano que no tiene en su familia presente, entonces es un cristiano que pues básicamente no está influyendo en su círculo. Además, no sé si eso ya lo dijeron, creo que no. Nuestra primera iglesia debe ser nuestra propia casa. Mm, O sea, nosotros, eso es un facto. los papás deben ser los pastores de sus hijos. O si digamos, si no tienen hijos, de uno del otro. Entonces, si tenemos el desequilibrio en nuestra casa, creo que eso, aunque no se ve tanto en la iglesia, porque también es otra cosa que en la iglesia tú con tu familia pueden parecer los meros cristianos, los más perfectos. Como el meme ese de la señora que está peleando con la familia y entra a la iglesia. Está todo. Y que le cambia el rostro, ¿no la has visto? Que la mamá, que típica mamá de iglesia que está enojada con sus hijos hasta que pasa por la puerta y le cambia el rostro por completo. La idea es ser unos dentro y fuera también. Y pues es también normal que de tu casa vengan con algún problema, pero no llevarlo, arreglarlo antes de entrar a servir. Pero no solo nos quedamos en el hogar,
sino también en la iglesia, ¿no? Estas personas que son como las sillas del compromiso, son las que de verdad están comprometidas en el ministerio, en servir y ayudar a su congregación. Y, o sea, prácticamente es un estar sirviendo en cualquier ministerio. O sea, en qué talentos tienes y en qué puedes ayudar a tu iglesia. Y ahí es donde yo digo, una vez ya lo había dicho en un capítulo, que a través de nuestro servicio agarramos más responsabilidad y más compromiso con Dios. Igual yo siento que ahí también entra mucho el fruto, o sea, lo que ha estado haciendo Dios en ti y lo que tú quieres en agradecimiento hacer para Él. No tanto vivámoslo como un compromiso, un servicio, sino más en términos de decir, yo te agradezco de verdad por todo lo que has hecho en mí, por todo el cambio que has hecho, lo que era antes a lo que soy hoy, y agradeciéndole, sirviéndole, o sea, haciendo, porque dice la misma palabra que Él es nuestro Señor, no solamente es nuestro Padre, también es nuestro Señor. Eso hace parte de ser agradecidos. El servir y el tener compromiso con lo que tenemos es ser agradecido porque Dios nos permitió no solamente un servicio en la iglesia o pronto que nos vean, ya sea desde un púlpito o de pronto detrás de sonido, sino que también nos ha permitido tener una familia, tener un apoyo moral, porque a veces el trabajo es pesado, vienen situaciones y uno necesita un apoyo moral que es la familia. Realmente es un regalo que Dios nos permitió y nosotros parte del agradecimiento que podemos dar es comprometiéndonos a cuidarlo, cada aspecto, desde nuestro ministerio hasta nuestro hogar. Eso me parece muy lindo. Aparte de que a veces uno dice, no, pero yo qué podría hacer, como esas personas que a veces uno habla mucho de servir, 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 el compromiso, pero hay personas que a veces tal vez no tengan su propósito claro. Y uno dice, a veces uno ve como el del sonido y uno dice, no, pues yo qué voy a hacer, no, solo cambio las canciones, pero si tú de verdad vi yo, no me acuerdo una entrevista o algo en TikTok, no me acuerdo, alguna de las redes sociales, vi lo importante que es el sonido, el poder que tiene el sonidista en los términos de la congregación, porque él es el que pone prácticamente la ambientación de la iglesia. No, Imagínate sí. donde pusiera una canción de, no sé, cualquier... Fuera de tono. Ujú, o se le va un mal Es el que sonido. mantiene todo en orden, realmente. O sea, ese es como el mediador para que todo salga lo mejor posible. Porque fíjate que, bueno, yo que he estado, digamos, en iglesias un poquito más grande viendo, digamos, están como en su presencia y demás, que he visto cómo se desarrolla el sonido, es muy espectacular y permite que uno se congregue y se conecte de una forma mucho más profunda. Es que yo creería que viene siendo, digamos, en la parte del sonido, esa concentración que uno De trata mantener. de estar, porque digamos, si un mal sonido, no sé, que suena una cabina, empieza a chillar o algo, Mm, eso te Ajá. quita la O concentración. un chillido, no sé, ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de estar en un evento donde de la nada suena. Una persona que está congregada, consagrada, o sea, que está conectada en ese momento con Dios, se va, se lo lleva. Entonces, entonces si el sonido no está bien enfocado, todo el trabajo que hicieron los de alabanza, los que hicieron todo lo que hicieron para que llegaran a ese momento de conexión, se pierde por un error Por que un es mínimo error. muy grande. Sí, y es que, bueno, ya nos estamos, yo creo que un poquito desviando el tema, pero lo que venía diciendo Ruani sobre el servicio, creo que no es solamente servir, como dices, sino que acá nos decía que es tener como ese compromiso en una vida espiritual. Entonces la vida espiritual no es mi vida en la congregación, pero también mi vida personal, de cómo cuido, cómo estoy siendo yo en mi vida personal, tanto en tu familia, en tu colegio, en tu trabajo. O sea, ahí también viene ese compromiso porque pues es donde se nota, porque dentro de la iglesia yo creo que es muy fácil de, no, miren, soy juicioso, mm. perfecto, sí, pero tus compañeros del trabajo, tus compañeros del colegio, de la universidad, tal vez notan cosas que en la iglesia no notan, ya que en la iglesia solo vamos una, dos, tres veces por semana, pero en nuestro colegio es otra. Y ya estamos sentándonos en otra silla, que es la Uy, bien. silla del desinterés. Pues entonces Uy. pasemos de una vez, pero antes de cerrar esto, yo creo que viene siendo esto un compromiso verdadero de saber en qué estoy haciendo, cómo está mi relación con Dios, tanto en el ser, bueno, en mi vida, en mi Yo vida. siento que lo puedes cerrar con una pregunta.
¿cómo dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo estás cuidando tu templo? Bien. Pregunta para ustedes, ¿cómo están cuidando su templo? Ujú, a mí me gusta, me gusta. Y viene lo contrario. ¿Lo La... contrario? Pues no lo No, contrario directamente, pero lo desequilibrado. sí, el desorden, ajá, la ¿Cómo? falta de compromiso. Como yo creo que lo podría poner más fácil como, este sería como en qué lado estás, porque no estás ni en el lado del compromiso ni en el lado del conflicto. Hay una Ajá. canción que eso me hizo Estás recordar. como la marea, sí. Hay una canción que habla, hay un verso de una canción de Rescate que habla sobre las fronteras, que uno sabe en qué lado de la frontera está. El que vive en la frontera sabe de qué lado está. Uy. O sea, en qué parte estás, ¿estás aquí o estás acá? Ujú. Tiene que ver un punto fijo. La silla del desinterés, vamos a leerlo. Tienes una naturaleza carnal. Aquí encontramos personas que han nacido de nuevo y van a la iglesia. Incluso conocen la palabra y honrar al Señor en sus corazones, pero viven distantes del Señor. Sus relaciones con Jesús se basan en conocimiento superficial, más que una amistad. Las personas que en esta silla están permiten que sus vidas se mezclen con cosas de este mundo, tales como el pecado y los ídolos. Este grupo viven con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Ellos consideran que las personas comprometidas son extremistas y fanáticas. Incluso sus matrimonios podrían estar llenos de desinterés. Tal vez mantienen una buena relación con sus cónyuges, pero eso es todo. Sus hijos son más influenciados por el mundo que por los valores de sus padres. Ellos no pueden discernir qué hacer o cuándo intervenir. Cuando ven señales en sus vidas deberían alertarlos, pero son carnales, así que desvían su atención hacia otro lado. Básicamente lo que dice la palabra, los tibios, los que vomitará de su boca, Señor, porque realmente estos son un punto que ni siquiera están lo suficientemente hacia un lado, comprometidos con la iglesia, con Dios, y ni siquiera están tampoco muy al otro lado, que es apartados netamente, sino que están en una especie de balance tratando de compensar sus vidas, tratando de compensar sus pecados con sus aciertos o tratando de equilibrarlo, pero no hay un punto fijo en sus vidas que los guíe. Y eso es lo que genera el desinterés. Uy, yo podría decir algo sobre eso, ¿verdad? Está como muy fuerte. Tírate el Dale, palo. hola. Esto me recuerda a esos que dicen, desde que estuvimos como en la iglesia virtual, como eso, Pa, de los que decían como que no, yo no necesito ir a una congregación, yo no necesito ir a una comunidad cristiana como tal, sino que yo soy mi misma iglesia, yo puedo tener mi iglesia y mi comunión en mi casa. Fuerte. fuerte porque es cierto, desde la pandemia vemos como ese espíritu tibio de las personas. Yo recuerdo que en mi iglesia, yo creo que ya se ha mejorado, gracias a Dios, pero cuando después de la pandemia uno, bueno, tampoco es que era tan permitido, ¿no? Pero ya cuando fue pasando lo de la pandemia, uno iba a la iglesia y veía hermanitos que iban, no sé, una vez al año a la iglesia o que terminaban y se iban. Yo O pensé sea, que me iba a decir, no, yo veía hermanitos ahí en el bar del... gracias a Dios no ha pasado y espero que no pase, pero a lo que voy es que estas personas son las que yo creo que las que están sentadas ahí y también tienen tal vez unas ganas de servir, de hacer algo más, pero les gana La carnalidad. la carnalidad. Dicen, no, mejor no, mejor para qué me comprometo si me va a tocar poner más de mi tiempo y o hacer un esfuerzo de más. Ujú. Entonces como que no buscan ese agradarle a Dios un poquito con algo, ¿no? Sí. Pues yo pienso que incluso esto uno puede agregarle en un capítulo solo porque pues, los tibios son cosas que Uy, no, sí. son muchísimo, muy amplias en cuanto a diferentes aspectos, pero me recuerda mucho a lo que hablamos en el último capítulo, que fue el tema este de USA. Ah, vale. Ok. Nosotros estamos hablando sobre que este hombre tenía un conflicto en que estaba haciendo mal la obra de Dios. Están haciendo mal las Sí, cosas. estaban llevando el El arca del arca. pacto Ujú. y la están llevando de una forma incorrecta.
Él es el que la toca y muere, ¿no? Sí, Epa, el que se bien. está cayendo y trata de que no se caiga y Pero era ¡pum! porque está haciendo mal las cosas. Entonces, yo creo que el punto de las personas tibias es que no entienden al 100% el valor de lo que están cargando. Porque incluso uno dice, bueno, las personas desinteresadas van a la iglesia, pero no sirven. Pero incluso hay personas que sirven y son tibias todavía. O sea, que llegan y se ponen en, están en el mundo y están en el templo, están incluso en el aposento, parándose pese a todas las cosas que llevan en su vida detrás. Y sabes que me hizo recordar otra historia de la Biblia donde los hijos de Eli, ¿se acuerdan? Uy, o sea, eso sí Que está eran fuerte. sacerdotes y parce, o sea, Hacían voy a hacer adulterio, voy a decir orgía, una ¿qué no cosa, hacían en el templo? eran unos desgraciados con el pueblo de Dios y siendo sacerdotes. Entonces, espero que no haya gente en el servicio de nuestras iglesias Otro facto que yo tan hasta allá. pudiera, otro facto que yo pudiera tirar de este tema sería como ahorita se está viendo mucho como es enfatizar el amor de Dios y quererlo decir como que no, Dios me habló, Dios, el amor de Dios me cubre de cualquier cosa, el amor de Dios es esto, entonces ya quieren como que cubrirse con el amor de Dios y la gracia y querer hacer como las Las cosas del cosas, mundo y vale, decir están bien, como que no, ¿no? Dios me ama como soy. Yo yo puedo hago ir a esto, bailar pero a la discoteca. Dios me ama y no me cambia, o sea, Él me ama tal como soy, es el punto de la, porque eso es lo que se ha creado, el concepto, y yo, digamos por mi parte, yo lo he visto más en la parte de esta, que ahorita se está levantando mucha iglesia LGTBI, ¿no? Mm, Entonces es la defensa uy, sí, eso es re fuerte. que la gente que va a esa iglesia, no, a mí, no sé, un hombre diciendo, a mí me gustan los hombres, pero yo voy a seguir así porque Dios en su gracia me ama. No, y es que, o sea, le sacan de contexto porque realmente sí, Dios nos ama y nos recibe tal como somos, pero Dios nos cambia. O sea, el objetivo es cambiar, el objetivo es dejar de ser una persona negativa y convertirme en la anterior silla mencionada, volver una persona de compromiso, una persona diferente. Porque claro, un nuevo nacimiento. Ujú. ese es el punto. Tenemos que volver a nacer. Tenemos que volver a nacer porque si no vamos a estar con el viejo hombre cargándolo a la iglesia y pues la idea es que el viejo hombre esté muerto, o sea, no podemos estar Sí, encerrados en Dios, un Jesús cuerpo. dice, carga tu cruz y sígueme, Ujú. pero, Y niégate a pero ti es mismo. niégate a ti mismo, o sea, Primero no niéguese a sigue usted. aceptándote lo que eras. Y ahí eso es algo que ese tipo de personas no lo tienen presente. Y es triste porque No, y sabes que también es triste yo pensando acá que muchas iglesias como que no disipulan a una persona y no, necesito ayuda en, no sé, en la alabanza, venga, suba y de una vez. Uy, Sin cuando hay saber, tantos... sin saber cómo está su vida. Y no es que todos los que vayamos a servir somos perfectos, no, pero es que hay gente con una vida tan desordenada espiritualmente que es preocupante que se suban, que sirvan, o que sean las personas que la gente, la congregación vea. Quiero destacar porque no lo hemos mencionado, que esto no solamente se ve en la iglesia, sino que también se ve en sus hogares. Se ve en desinterés con su pareja, con su matrimonio, que no se les ve algo muy comprometido, porque pues si no se comprometen con Dios, mucho menos lo van a hacer con su pareja. Asimismo, sus hijos están siendo más influenciados por la parte carnal, porque pues realmente es lo que van a encontrar. Porque si la persona es una persona en la iglesia y otra persona en la casa, pues ¿qué es lo que más encuentran? A la persona de hogar. Y esa es la persona que más va a influir en su ser. Y después se preguntan esas personas, ¿por qué mi hijo se apartó de Dios? ¿Por qué mi hijo no está congregado? ¿Por qué mi hijo no busca a Dios? Cuando realmente la raíz está en la tibieza de sus corazones, porque no tienen un compromiso directo, no solamente con el padre, sino con su pareja, sino con sus hijos, con todo. Y eso genera que su vida sea muy inestable, que hayan bajadas y subidas muy repentinas y destruyen su compromiso, destruyen su vida realmente. Yo creo que ya para ir, como podemos hacer un enganche con eso? ¿Vas a decir algo antes? pues iba a decir como el último punto para cerrar el tema. Sí. Creo que escuchaba como una frase muy chévere que decía que las personas que van a la iglesia no solo siguen al pastor, sino que siguen como a su líder ¿Más cercano? más cercano, porque es como su ejemplo más cercano. Y entonces, a veces, si uno de los líderes no está, como quien dice, es un ejemplo
chévere, bueno, Bonito. los que lo están Sí, atrás de él o abajo de él, van a seguir lo van a mismo. hacer lo mismo que él. Entonces yo Ujú. creo que eso es como un concepto de que la iglesia debería de tener, que a veces decimos que Bien, no somos ramificaciones o cosas así en el tema de no, líder, sublíder, no sé qué, líder de jóvenes, que eso es algo que se puede hablar en algún tema, pero que siento que también es importante que todos tengan una buena base y su roca como tal sea Cristo para que podamos, que el que esté más abajo, cuando crezca, no haya como ese celosismo de decir, no, está creciendo más que yo, empújalo, vuelvo a bajar, no. entiendo. Pero pues que sean líderes con amor, líderes que sí tengan un buen liderazgo y no solo que estén ahí por simple hecho de que sean los que den más a la iglesia, sean los que sirvan más. Y yo creo que ese es un punto súper importante en este de Total, la total. tibieza. Eso me hizo recordar a una frase que dice que cuando tú obtienes poder, amplifica no solamente las cosas simples, no solo te amplifica el rango, sino que te amplifica todo lo que hay en ti. Y entonces, si hay mayor maldad en tu corazón, si hay mayor tibieza, todo eso se va a ver amplificado en el momento en el que te subas allá arriba. Entonces, entre mayor rango, lo que se va a ver es libertinaje, lo que se va a ver es cosas muy sencillas y no se va a ver el compromiso. Entonces, si hay desinterés, el desinterés se va a ver tanto abajo como arriba, si te suben, ¿no? Claro, y ya yo quería hacer un enganche con esto. Y es que estas personas, como lo decíamos, tibias, tarde o temprano se va a ver el lado Del real. Y es conflicto. que una vez en mi iglesia, en salón estudiando filosofía, el profesor nos decía, nos hacía escoger cuando hacíamos debate y todo eso. Cuando uno duda, está más de parte del no que del sí. Entonces, si tenemos una vida, eso lo podemos llevar a una vida espiritual, y que si estamos tibios es porque estamos más del lado negativo que del positivo. Y tarde o temprano, estas personas se va a notar ya que es al otro punto donde vamos a ir, más o menos, sobre lado muy negativo del servicio a Dios. Sí, yo creo que ya con eso enganchamos Ajá. la silla que me toca, que es una silla que me gusta mucho, porque, ¿Cómo? pero ¿Cómo? en el tema de hablarlo, en el tema de hablarlo, porque es que uno dice, no, pues el servicio y el compromiso, pero a veces no vemos de parte de la iglesia que también tenemos fallas y falencias. Ujú, sí, Y cierto. esto de lo que ha llevado de la tibieza al conflicto ha sido la misma iglesia, no ha sido más nadie. Ha sido la misma iglesia por no haber acogido a esos jóvenes o a esas Epa, personas duro. de verdad y haberlas no adoctrinado, porque es que uno piensa que no, que la iglesia tiene que adoctrinar, no, eso no es así, la iglesia tiene que exhortar con amor. Yo quiero poner también un punto de... Pero, ¿cómo se llama la silla? Antes de que acabe. La silla del conflicto. Sí, antes de que lo leas, antes que nos funen. Es cierto, muy cierto lo de que hay una gran importancia en esto de la iglesia, pero también entra un momento donde ya es parte de la persona, porque yo he conocido historias donde la iglesia apoya mucho a la persona, pero la persona tal vez ya llega a un punto donde lo rechaza, donde rechaza el servicio y ya no quiere saber nada. Y ahí ya no es culpa de la iglesia. Yo quería ser neutral, Pero bueno, pero hay puntos, también sí. ahí vamos a hablar es de este tema sobre la iglesia. A ver, profundicemos. Nada, pues lo podemos profundizar entre los dos puntos, porque los dos puntos son Sí, válidos. ¿vale? Dale. Dice la silla del conflicto. Leo el concepto corto que tenemos acá. Dice, como todos los temas, ha comenzado con una pregunta. ¿Tienes tu naturaleza natural? Y comienza y dice, estas son personas que no tienen naturaleza espiritual, son personas desconectadas de la influencia espiritual y de la iglesia. Nada tiene sentido para ellos cuando se trata de la fe. Dios no está en sus vidas ni en sus hogares más cercanos a la madre naturaleza que al Padre Dios. Ellos sienten indiferencia hacia los pastores porque piensan que quieren su dinero. Ellos nunca piensan en Dios porque ellos son sus propios dioses. Sus carreras son más importantes que su fe. Eventualmente se entregan a una vida sin valores y completamente apartados de los valores cristianos. En sus hogares no hay intención alguna de ir a la iglesia o dar una parte de sus vidas o recursos
al Señor a través de la ¿Yo iglesia. puedo interrumpir rápido? Sí, ya ahí terminé. Yo... Por eso lo dije. No, de todos modos yo sé. No, pero antes de que de esto Hágale, finalice, hágale. yo no sé, pero yo noto más en esta parte, no tanto la iglesia, sino de esas personas que veníamos hablando de, no, ni siquiera de esas, de esa gente que dice, no, yo creo en Dios, pero A mi manera. no creo en la iglesia. Ajá. Entonces noto más ese enfoque en esta parte de la silla del conflicto. También quiero... Claro que también aquí menciona mucho también que están apartados completamente de Dios. De pronto tuvieron conflicto con la iglesia Era un conflicto con la y se iglesia. alejaron. y se apartaron Listo. a veces. Vale. Aquí simplemente podemos hacer una pregunta y para dejárselo ahí en los comentarios. A esas personas que están apartadas, ¿qué te hizo la iglesia? Eso, tú hablabas antes de esto sobre la canción de Alex Zurdo. Doña Religión. Doña Religión. Uy, es que lo que pasa es que, seamos francos, la iglesia está fundada y formada, pues obviamente Dios fue el que lo permitió, pero está llena de hombres, y hombres con ego, con orgullo, con argumentos, con miles de cosas. O sea, la iglesia está formada de personas que te pueden herir. Así de sencillo, simple. Ahora la pregunta es, yo siempre me hago esa consulta cuando como me confronta con ese aspecto de, es que a mí la iglesia me hirió, a mí la iglesia me lastimó, a mí la iglesia me hizo esto, esto, esto. Entonces, a ver, ¿en qué estás poniendo tus ojos cuando vas a la iglesia? ¿En Dios o en el hombre? Porque si lo pones en el hombre, ahí es donde sales herido. Porque ahí es donde te rompes. Ahí está el facto, sí, y es muy bueno. O sea, y es tal cual. Creo que tu misma canción lo dice. La mirada puesta en quién. Ah, lo recordaba. ¿Cierto? Entonces, el propio creador no se sabe la gana. No, pero es que es muy cierto, o sea, tal cual. Si tú pones tu mirada en el hombre, porque ya eso venía hablando del punto de la ramificación de los liderazgos. Ahí ellos pusieron, hay muchos que ponen su mirada en el pastor, ponen su mirada en el líder, ponen su mirada en los hijos del pastor, ponen su mirada en, si los hijos del pastor se pintan el pelo, entonces yo puedo pintarme el pelo. Si los hijos del pastor hacen eso, entonces yo puedo hacerlo. Normalmente los hijos de pastor son los que más están dañados. Ustedes en algún punto... ¿Usted qué es? Y es que en algún punto tú te pones a ver y siempre está el compararnos. No entiendo por qué siempre queremos compararnos con el otro y siempre queremos ver, entraba el punto donde tú dijiste querer hacer nuestro pecado lo bueno, que compararlo con el otro para justificar ese pecado que estamos haciendo. Y creo que aquí entra mismo el conflicto. O sea, ellos tuvieron tal vez un choque cuando entraron a la iglesia en que le dijeron, pues no sé, digamos, tienes que dejar de beber, tienes que dejar el trago, tienes que dejar la fiesta, tienes que dejar las mujeres, tienes que centrarte más en Dios. Y tal vez su choque fue que estaban, como quien dice, bebés espirituales. Eran bebés espirituales, no habían madurado todavía. Y ahí en ese punto, pues yo quería ser neutral, pero quería meterme en el papel del conflicto porque esa es mi Métase. silla. Pero sí, en eso trata de esto. Siento que por eso hice la pregunta, ¿qué te hizo la iglesia? Porque a veces uno simplemente dice, bueno, tal vez tenemos que ser más, ¿cómo es la palabra? Más empáticos, tener como más Sí. empatía y ver qué pasó en ese conflicto. Pues pudo haber sido él o pudo haber sido... Pueden haber muchos factores, o sea, sí, lo que dijo Santiago es verdad. Y lo que dice eso también es totalmente verdad, porque en ambos casos se presenta mucho. Pueden haber casos donde la iglesia se esfuerza y trabaja mucho, pero tal vez la persona no se presta, tal vez. Es como el ejemplo de las semillas, porque uno planta la semilla a final de cuentas, pero a veces también la puede plantar donde no va a crecer, donde la persona simplemente no tiene compromiso y donde ya desde el principio hay personas que vienen con una mirada despectiva o de pronto repulsiva, o sea, ya están viendo una perspectiva negativa. Y ahí es donde no entra la fe y como no hay fe, no van a tener un encuentro con Dios y como no está Dios, lo que van a encontrar es el hombre. Y ahí es donde van a encontrar argumentos para darle peso a la intención con la que ellos fueron, que fue a atacar, que fue a romper, a decir que la iglesia es falsa, que son puros hombres. Pero entonces, si quieres ir, uno tiene que ir con el compromiso de decir, quiero encontrarme con Dios,
No me quiero encontrar con hombres porque los hombres me fallan, los hombres me lastiman, los hombres son los que terminan afectando mi corazón y terminan rompiendo con mi relación. Lamentablemente hay tantas personas que terminan lastimadas. No, y es que yo creo que también viene siendo el del mal manejo de la iglesia. Y tienen el derecho de decir, no, yo no quiero ver nada con esta iglesia. Pero tampoco que se vayan Tan extremos. tan extremos de ahora decir que todas las iglesias son Sí. iguales. Porque tristemente yo he conocido iglesias que la verdad son un poco lámparas. Pero, Y no porque sean luz en las tinieblas. pero yo reconozco que hay también iglesias muy bonitas y que aunque esté lleno de personas, como decíamos, imperfectas, hacemos el gran esfuerzo de tratar de ser lo mejor, de que cada día seamos yendo como a esa semejanza de Jesús. Creo que ahí entra el punto donde creo que es lo más repetitivo que dicen como hipócritas, hipócritas, hipócritas. La iglesia está llena de hipócritas. Ujú. Pero lo repetí tantas veces porque lo han repetido tanto y de verdad que no es que la iglesia esté llena de hipócritas, es que simplemente hay personas imperfectas que están Ujú. buscando el único perfecto. Entonces, simplemente no veas al hombre, como dice Dylan, Sí. no veas a la iglesia, no veas los adoradores, no veas al pastor. Simplemente conéctate con Dios y busca a Jesús, o sea, búscalo en los pequeños detalles, búscalo tal vez en la lluvia que cayó hoy, tal vez en el sol que hizo temprano, búscalo en esos pequeños detalles y reencuéntrate contigo y con Dios. Y sí, hay iglesias que tal vez no van con tu sentir o con lo que Dios quiere hacer en tu propósito, pero yo sé que en algún punto vas a encontrar una buena iglesia y vas a encontrar una persona porque siempre comienza desde una semilla que te van a plantar de alguien y que Dios va a utilizar y vas a reencontrarte con Dios. Al final de cuentas, la iglesia es un hospital. Ahí no hay nadie perfecto. Eso es algo muy bonito porque yo me acuerdo una vez que hizo un grupo de personas que estaban luchando con la pornografía y ninguno se ponía por encima del otro porque todos sabían que eran pecadores. Y saben una cosa, esa era es la mentalidad que quería tener una iglesia. Saber que cada uno, hasta el que está arriba, son pecadores. Y quiero destacar esta cita porque es lo que nosotros tenemos que aplicar cuando vamos a una iglesia, teniendo en cuenta que son hombres los que están ahí, pero que son guiados por Dios, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Recibamos, pero clasifiquemos. Porque sí, va a venir un hombre que va a querer engañarnos. Va a venir un pastor que va a querer meternos un concepto que no debe ser. Porque puede venir un profeta a hablarte a ti algo que de pronto se te puede meter al corazón a tu vida y puede que sea mentira. Yo, de hecho, hablé hace poco hablando del tema de los profetas, hablé hace poco con un amigo. Me dijo, a mí un profeta me dijo algo que realmente no aplica. Un profeta me dijo algo que yo realmente nunca viví. Pero yo entiendo que a veces el hombre comete errores. Entonces yo entregué esa profecía a Dios y Dios me dio paz en cuanto a lo que él me dijo y pues me dio el concepto de que no era verdad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que clasificar. Bueno, siguen siendo hombres, pueden equivocándose, seguir equivocándose, pero pues aquí estoy yo para decir, aquí está la palabra para recibir y clasificar lo que me está diciendo, porque a final de cuentas Dios no nos dejó solamente a conceptos de hombres, sino que nos dejó una palabra para cerrar el concepto, para tener algo muy concreto y para que si nos están rompiendo con un mensaje que no es, la palabra me dice, así no es. Y si es la verdad, la palabra así mismo lo afirma. No me recuerda a... No recuerdo a qué pueblo Pablo le fue a llevar una palabra y el pueblo dijo, listo, vamos a examinar lo que dijiste y mañana te decimos si Ah, vale, todo sí. era
¿cierto? Y es que eso deberíamos de hacer. O sea, no importa que sea tu pastor el que te haya dado la palabra, también clasifícala, métete en intimidad con Dios. Dile, Señor, esta palabra está bien, porque hasta los mismos pastores a veces se equivocan con una coma, con una palabra, con un sentimentalismo o algo que les haya pasado en el momento. Y no todos somos perfectos, pero pues estamos cumpliendo y tratando de hacer lo mejor para Dios en agradecimiento, porque simplemente de eso se trata, del agradecimiento y el corazón que tenemos con Dios. Yo creo que ya para cerrar, hacer obviamente una pregunta a cada uno de los que nos está viendo y es, ¿en qué silla están sentados? Eh, ¿Están comprometidos? ¿Están tibios? ¿Tienen algún conflicto? Y para cerrar me gustaría que Ronnie, porfa, leas, pues nos enfocamos ¿Te en leo el Josué. versículo? Sí, Listo. leámoslo y Dice Josué 25:15, si no estoy mal. creo que es No, 24. 24:15, Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero, decía Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si cambiamos más bien esta frase y le decimos, pero yo y mi casa, ¿a quién servíais? Bien. Entonces eso es ya para cerrar esa pregunta para ustedes. La casa de ustedes, ¿a quién le va a servir? Es un tanto, yo solo quiero explicar un poquito. Me pica la lengua. Hágale. Eh, es que eso lo hablamos hace poquito en el seminario y resulta que no es que vamos a decir que hay varios dioses, ¿no? Pero pues en esta época los judíos están siendo contaminados por los dioses de otras tierras, ¿no? Entonces Josué le toca levantarse y decir, ¿ustedes a quién va a servir, a quiénes les van a servir a esos dioses de otros o al verdadero Dios y único Dios, Jehová? Y dice, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo creo que cada uno tiene la respuesta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa Yo en mi serviremos a casa Jehová. serviremos a Jehová. Amén. ¿Tú y tu casa servirán a quién? Con esto nos despedimos, de verdad. Muchas gracias primeramente a Rohani por estar aquí con nosotros, por traer este temazo, a Dylan por acompañar en este proyecto. Nos despedimos, bueno, también obviamente a ustedes por seguir apoyando este podcast. Muchas gracias, Dios los bendiga y eso es todo, papus. Esto es Generación de Fuego Podcast. Pa, pa, pa.